Antes de empezar, quiero felicitarlos por haber ingresado a la primera universidad del Perú, la más antigua de América, como ustedes saben, y la universidad que se encuentra en primer lugar en la investigación en nuestro país, definida como una universidad de investigación. Ustedes no han ingresado a cualquier universidad, han ingresado a una universidad de clase mundial. Tenemos el mismo estatus de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Buenos Aires, para decir dos de las más importantes universidades de América Latina. Y tenemos muchos privilegios los egresados de esta universidad. Vayamos a cualquier parte del mundo, siempre cuando decimos que venimos de la Universidad de San Marcos, se nos da un sitial especial. Yo como egresado también de acá de San Marcos, yo lo he experimentado, ¿no? Además de otras referencias de personalidades destacadas que han egresado de la Universidad de acá de San Marcos y que tienen un impacto internacional, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del único premio Nobel que hay en el Perú, ¿no? Mario Vargas Llosa. Cuando uno va a cualquier universidad del mundo y se relaciona con docentes, ¿no? Con docentes de cualquiera de las especialidades, ¿no? Docentes destacados. Entonces, inmediatamente cuando uno le dice que vengo de San Marcos o soy de San Marcos, inmediatamente dice, ahí estudió Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque Mario Vargas Llosa, cuando la Academia Sueca le entrega el premio Nobel, hace 12 años, lo tipifica como el intelectual más importante del mundo que conoce o ha estudiado muy detenidamente la relación de dominación entre las personas. Según la Academia Sueca, dice que no hay otro intelectual en el mundo, por eso que ha sido traducido a más de 10 idiomas, que hace con mucha precisión esas relaciones de dominación, o sea, vale decir, de violencia, ¿no? Yo soy psicólogo de profesión, conozco estos temas, por eso me interesa el tema de la literatura también, ¿no? Y entonces, ese privilegio, digamos, que tiene este sanmarquino, según la Academia Sueca, no lo tiene otro sanmarquino en el mundo, ¿no? Y la mayoría que lo conoce, o los estudiosos de Mario Vargas Llosa, han leído una obra de él, que según Mario Vargas Llosa es su mejor obra, que se llama Conversación en la Catedral. Y yo estoy seguro que ustedes, o muchos de ustedes la han leído. Y en esta obra, Mario Vargas Llosa describe todas las peripecias y todas las experiencias de los sanmarquinos en la década del 50, cuando había una dictadura militar del general Odría, ¿no? Entonces, él describe porque algunos que no han leído piensan que Conversación en la Catedral es en la Catedral de Lima, pero no es así. Conversación en la Catedral es una cantina, ¿no? Es una cantina de los bajos fondos de Lima, ¿no? Ahora ya ha desaparecido, ¿no? Es por las orillas del río Rima, de alguien que conoce el centro de Lima, abajo de la Plaza Unión o la Plaza Castilla, ¿no? Entonces, como había mucha persecución a los sanmarquinos en esa época, ¿no? Había época muy difícil en San Marcos, los otros colegas probablemente le estén exponiendo. Entonces, como había mucha persecución, los sanmarquinos iban a conversar, a dialogar, a preocuparse por lo que pasaba en el país a ese sector. Esos sectores, digamos, que estaba alejada de la ciudad. Y según dice el mío Vargas Llosa, la policía no entraba allí, ¿no? Estaban casi seguros. Y entonces tomaron como espacio
una cantina que llevaba el nombre La Catedral. Hasta ahora existe el título, por lo menos, de este local, ¿no? Entonces, en Conversación en la Catedral, Mario Vargas Llosa describe todas las peripecias, toda la vida universitaria, todos los proyectos, las preocupaciones que tienen por el desarrollo del país. Por eso que un tema central que en todo el mundo lo discuten y que se ha convertido en una frase que los intelectuales la repiten siempre cuando analizan la situación del país, es cuando se jodió el Perú, ¿no? Esa fue la frase célebre de ese libro, ¿no? Y a partir de esta frase empiezan a analizar, ¿no? A buscar en la historia del Perú cuando el Perú sufrió una serie de, digamos, de arrebatos, ¿no? Por parte de determinada clase social, por parte de determinados gobiernos, y entonces era necesario ponerlo en agenda, ¿no? Entonces, en esta novela ponen en agenda, Varguitas pone en agenda esta agenda, y a partir de ahí desarrollan toda esta obra, ¿no? O sea, toda esta obra grandiosa, ¿no? Entonces, muchos de estos colegas en las distintas universidades que yo he visitado me comentan, ¿no? Me dicen, Conversación en la Catedral, me dicen, eso me permitió conocer San Marcos, ¿no? Eso me permitió conocer a los estudiantes. Entonces, el tema social, el tema científico, que ahora lo vamos a ver, las inquietudes juveniles y la época, siempre ha sido un tema de respuesta de los sanmarquinos. Cuando yo estudiaba aquí en San Marcos, cuando ingresé también en el año 1969, y cuando estudiábamos, había siempre esa preocupación, esa sensibilidad de tocar problemas nacionales. Entonces yo recuerdo bastante que definimos el perfil del estudiante sanmarquino en esa época. Entonces decíamos, el mejor estudiante y buen luchador por la justicia social, ¿no? Me parece que eso no ha cambiado. Me parece que ese perfil todavía persiste en el tiempo, ¿no? O sea, lo vuelvo a repetir, el mejor estudiante, o sea, el mejor estudiante universitario, porque en todas las épocas no fue fácil ingresar a la universidad, y usted lo sabe por experiencia propia, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que significa ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, bien tipificado el mejor estudiante, ¿no? O sea, el mejor estudiante que puede ingresar a San Marcos y que tiene esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad de solidaridad y de luchar por la justicia social, ¿no? Entonces, esta caracterización del perfil del sanmarquino probablemente no haya sido invención de mi generación. Yo pertenecí a la generación 70, ¿no? Ahora vamos a ver algunas generaciones. Vamos a ver algunas generaciones así globales, pero hay generaciones también típicas de San Marcos. Por ejemplo, la generación del centenario, ¿no? La generación del centenario cuando el país cumplió 100 años, ¿no? Esa generación de 1920 a 1930, donde florecieron y donde surgieron en las aulas universitarias, en los ambientes universitarios, los principales pensadores del Perú, que hasta ahora persisten, o sea, no se ha superado. ¿No? Me refiero a José Carlos Mariatti, a Raúl Ayala Torres, a Luis Alberto Sánchez, a Raúl Porras Barrenechea, en la música a Plingo Alba, en el deporte, la fundación de determinados clubes, que no voy a decir para no dividirnos, pero determinados clubes deportivos que ahora tienen vigencia, surgieron aquí en las aulas universitarias, ¿no? No han surgido fuera, ¿no? Posteriormente surge Carlos Monge, que fue un médico
que hizo un conjunto de investigaciones en las alturas, cómo funciona el corazón, pues su especialización era cardiólogo, y todas esas investigaciones sirvieron para que la NASA tome esos resultados, esos hallazgos, para cuando lanzó el hombre a la Luna, ¿no? También está Antunes de Mayolo, ¿no? Que gracias a él tenemos luz acá en Lima, en el norte, y después se proyectó hacia otras hidroeléctricas, ¿no? La hidroeléctrica de Mantaro, la hidroeléctrica del Cañón del Pato, la hidroeléctrica en Arequipa y así sucesivamente. Eso surgieron acá en San Marcos, ¿no? Eso surgió desde cuando Antonio Mayolo era estudiante, ¿no? y crea todo este sistema, ¿no? En psicología han surgido los principales psicólogos de trascendencia nacional e internacional, ¿no? De acá de San Marcos. Reinaldo Alarcón, el principal psicometrista, Víctor Raúl González Moreira, que es un psicólogo cognitivo, Luis Oblitas, que es el psicólogo más importante de América Latina porque ha publicado una serie de compendios para todas las universidades latinoamericanas, ¿no? Y muchos más, ¿no? Muchos más. Tenemos acá también que surge José María Arguedas, ¿no? Uno de los literatos andinos más importantes, un genio en la literatura, ¿no? Y en la antropología, ¿no? Que busca que desde estudiante se plantea una meta de describir cómo se forma la identidad en el Perú, ¿no? Entonces él dice, la identidad está en la diversidad, no está en la unidad. Y otros intelectuales que no estuvieron en San Marcos porque no fueron estudiantes, pero vivían acá en San Marcos, como José Carlos Mariátegui, ¿no? Él no estudió en la universidad, pero él permanentemente daba conferencias y compartía de joven todas sus inquietudes. María Roxorowski, que también no ingresó a la universidad, pero fue una estudiante libre y una de las mejores historiadoras del país, ¿no? Y así es indeterminado el número de personalidades que han pasado por la universidad. Entonces, ahora yo le voy a plantear, o sea, teniendo estas referencias históricas, digamos, este pasado que nunca se olvida ni se puede olvidar, ¿no? Queremos plantear lo que sucede en este momento, o sea, en el presente, y cuál es la construcción del futuro. Porque hay nuevas condiciones en la historia, ¿no? Vivimos una nueva época, ¿no? Y por lo tanto los perfiles de los estudiantes tienen determinadas características muy singulares, ¿no? que corresponden a esta época, pese a que mantenemos una serie de características, porque la historia es importante, la historia no podemos desecharla, ¿no? La historia es la fuerza del presente, ¿no? El presente se entiende por el pasado, pero no nos podemos quedar fijados en el pasado, sino el presente es la garantía para construir el futuro, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que vamos a tratar de hacer. Disculpen que me haya extendido en esta motivación, en esta presentación. Entonces, vamos a ver el perfil de estudiante sanmarquino presente y futuro. En el presente tenemos un estatuto universitario que ustedes tienen que leerlo. Es un estatuto que tiene una vigencia o que se aprobó en el año 2014, ¿no? Disculpen, 2016, que es producto de la ley universitaria que se dio en el año 2014, ¿no? La ley universitaria 3220, pese a que en los medios de comunicación dicen que es de reforma universitaria, en realidad es una ley de contrarreforma universitaria, ¿no?
conculca una serie de aspectos que se consiguieron en la reforma universitaria, en la única reforma universitaria que ha existido en el país, en América Latina, el año 1918. Y justamente esta generación que les cité del centenario, o podemos decir del primer centenario, los primeros 100 años, se nutrieron y se enriquecieron con la celebración de los primeros 100 años, y ahí surgen digamos, los talentos, surgen las personalidades que van a cambiar en el mundo. En este momento hemos celebrado, o estamos celebrando, el Bicentenario. El Bicentenario dura 10 años, ¿no? Algunos dicen que dura 4 años, que se va a concluir el año 2024, porque sería el segundo centenario, el bicentenario de la guerra con Ayacucho, la batalla de Ayacucho, disculpen. Pero en realidad siempre los 100 años no se celebra una fecha ni un año, siempre se prolongan a 10 años. Probablemente por los cambios tan radicales, tan fuertes que se producen en esta época, va a durar menos, ¿no? Va a durar unos 5 años, ¿no? Porque los cambios son tan precipitados que tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios, ¿no? Yo como psicólogo lo entiendo, porque se produce y lamentablemente esto está teñido por un hecho que ha surgido en la historia, ¿no? Que es la pandemia de la COVID-19, ¿no? No hay antecedentes. El único antecedente que existe, que se interrumpieron las clases acá en la Universidad de San Marcos y en los principales centros educativos, fue la guerra con Chile, ¿no? En la guerra con Chile, en la historia dice que se cerró 2 años. 2 años no funcionó la universidad, pero los docentes hacían las clases en sus casas, en sus domicilios. O sea, no se interrumpió, como se dice, no se interrumpió la continuidad formativa. Esto mismo ha sucedido ahora, ¿no? El día lunes hemos cumplido 3 años, o sea, el 13 de marzo del año 2020, fue la última vez que vinimos acá a San Marcos, ¿no? Y al día siguiente, el 14, fue un jueves, el día 15 se suspendieron y ahí dieron un decreto que se suspendían 15 días las actividades por razones de la pandemia, ¿no? Eso también ustedes deben haberlo experimentado, porque ustedes en esa época han estado en actividad escolar, ¿no? Entonces, se ha cumplido 3 años, ¿no? En estos 3 años no se ha perdido la continuidad de la formación, ¿no? Hemos tenido, en la historia apareció un recurso importante, que es el recurso de lo virtual, ¿no? La tecnología informática, ¿no? Que activó una modalidad formativa que es lo no presencial, ¿no? Lo no presencial ya existía antes, ¿no? pero tenía otras características. En cambio ahora lo no presencial se activó con lo virtual, ¿no? Pero la educación es presencial. 1000 años, la universidad más antigua, la Universidad de Bolonia, ¿no? Y la Universidad de Salamanca, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer, estar en esas universidades, y ahí con orgullo decían los profesores: estamos reunidos la universidad más antigua del mundo con la universidad más antigua de América, que es San Marcos, ¿no? Y entre nosotros sí podemos conversar, decían, ¿no? Sí podemos dialogar cosas importantes, ¿no? Pues estamos entre las dos universidades que tienen autoridad académica, autoridad histórica, porque la antigüedad nos da autoridad, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque a veces hay universidades nuevas que se atreven a desafiarnos, ¿no? A retar a San Marcos, ¿no? Universidades que tienen 20 años, 30 años, o sea, obviamente están en su derecho, y yo como psicólogo les digo, y les he dicho honestamente, yo no puedo oponerme porque no iría contra su autoestima, ¿no? Pero ya, si ellos se la creen, está bien que se la creen, no puedo decirle no, porque si no le bajo su autoestima. Pero eso no es real, ¿no?
La antigüedad es autoridad, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo bien claro los sanmarquinos, ¿no? Entonces, la universidad no interrumpió sus actividades en este periodo de pandemia, ¿no? No tengo bien claro, pero podríamos ensayar alguna alternativa, decir que ustedes pertenecen a la generación del bicentenario, ¿no? O sea, ustedes estarían entrando a la universidad en condiciones generacionales de celebrar los 200 años y por lo tanto tendrían algunas responsabilidades como lo tuvieron el primer centenario, ¿no? O sea, el primer centenario asumieron. En esa época el problema era el problema del indio, ¿no? Y ahí se dividieron los jóvenes sanmarquinos, se dividieron, ¿no? Ustedes lo han estudiado probablemente en algunos cursos de historia. Dos generaciones surgieron, ¿no? La generación indigenista de apoyo o la defensa del indio, después surgió la indianista, ¿no? Porque la generación indigenista no eran indios, ¿no? Eran clase media, sanmarquinos, porque acá a San Marcos venía la aristocracia a estudiar, ¿no? O sea, no venía cualquiera a estudiar acá a San Marcos, acá venía la aristocracia, todos venían con corbata, con terno, con sombrero, con bastón, ¿no? Si ustedes ven ahí las fotos, se vea el ingreso de los estudiantes así, era su vestimenta y era porque estudiaba la aristocracia, ¿no? Pero la aristocracia y la clase media tenía sensibilidad intelectual, ¿no? Entonces, como el problema, decían las clases dominantes, los gamonales, despreciaban al indio, entonces los intelectuales decían el problema del indio. Por eso José Carlos Mariátegui escribió un ensayo que se llama El problema del indio, ¿no? Y ustedes lo han leído, estoy seguro, que han leído este ensayo, y entonces surge otra generación, aquí en la misma universidad, surge la generación hispanista, ¿no? Que se le llamó hispanista, o el blanqueo, ¿no? Decía, querían blanquearse, no querían ser indios, ni tenían rasgos indios, o eran mestizos, eran híbridos, pero ellos eran prohispanistas. Entonces se dividieron los prohispanistas o los hispanistas y los indigenistas, ¿no? Surge una nueva generación en el primer centenario, la generación socialista, ¿no? Entonces, con dos teóricos, con José Carlos Mariátegui y Aya La Torre, ¿no? Y después se sumaron un conjunto de jóvenes, ¿no? Y coincidió que en la Universidad de Córdoba, de Argentina, se había dado lo que se conoce en la historia como el Grito de Córdoba, ¿no? El Grito de Córdoba era la reforma universitaria, la única reforma universitaria que había en la historia. Y la segunda universidad en el mundo se conoce, la segunda universidad donde se plantea la reforma universitaria es San Marcos. Por eso que en la historia mundial, cuando se estudia la reforma universitaria, dicen la Universidad de Córdoba, de Argentina, y la Universidad de San Marcos. O sea, fueron las dos universidades que tuvieron un impacto mundial hasta ahora, ¿no? Hasta ahora el impacto mundial de todos los principios de la reforma universitaria, ¿no? Entonces esa generación fue la generación de la reforma, ¿no? Y tuvo como agenda el tema del indio, el tema de la tierra, ¿no? Ahora, en este segundo centenario hay otra agenda, ¿no? Es la pobreza, ¿no? Es la defensa del planeta, ¿no? Son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, una tarea de esta generación, digamos, del bicentenario, ¿no? Ustedes ya sabrán, porque ustedes tienen autonomía, ¿no? En su pensamiento, ¿no? En sus proyectos, ¿no? Para decir cuáles son los temas centrales y en qué se va a organizar, ¿no? Con el aspecto fundamental que es en qué época estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, este estatuto universitario, que tiene obligación de leerlo,
tiene todos estos derechos, ¿no? Que son aplicación de los derechos constitucionales, por eso que no voy a detenerme, ¿no? Que ustedes son conscientes, pues ustedes se tipifican como ciudadanos universitarios, ¿no? Entonces, el ciudadano universitario es una prolongación, una extensión de la ciudadanía civil, ¿no? Entonces, así como tenemos derechos, obviamente tenemos obligaciones. Y la obligación, o la principal obligación de ustedes como generación, es estudiar, ¿no? Es ser productivo, ¿no? Es tener el mejor rendimiento, porque estamos diciendo que el perfil del estudiante es ser el mejor estudiante, ¿no? El mejor estudiante de las universidades del Perú, porque nos costó bastante ingresar. Cualquiera no ingresa a San Marcos, ¿no? En otras universidades, si queremos ningunear alguna, ingresan con una encuesta que le mandan al colegio. En otras ingresan, a veces los estudiantes ni saben. Llega a su casa la carta y dice, ya ingresaste. Y el chico dice, pero ya ingresé, ¿yo cuándo di examen? No, la encuesta que te tomamos, ese es el examen de ingreso, ¿no? O con una entrevista, ¿no? Y algunas otras universidades le toman examen también, obviamente, ¿no? Pero dentro de todos los exámenes, sin hablar mal de ninguna universidad, porque no tenemos, somos universitarios, no podemos hablar de nadie mal, ¿no? O sea, todos tienen el mismo objetivo formativo, pero como les he dicho, que la antigüedad es autoridad. San Marcos tiene autoridad para sustentar, porque ya que han salido los más importantes pensadores, literatos, artistas, etcétera, de acá del país. Y eso nos da autoridad para decir, bueno, nuestra opinión tiene validez, ¿no? ¿En qué época vivimos, ¿no? Este es lo que ustedes van a afrontar como generación. Que, disculpen que personalice, que yo no lo afronté, porque era otra época, ¿no? Yo estudiaba hace 50 años, ¿no? Era otra época, ¿no? Ahora vivimos una nueva época, ¿no? Y esta época está tipificada en 3 configuraciones: la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad en red, ¿no? Ahora, los pensadores en el mundo, ¿no? Cada generación tiene sus propios pensadores, ¿no? Los pensadores en el mundo actual viven, están vivos, ese es lo importante, ¿no? Ese es lo importante. O sea que ustedes no solamente leen sus libros, o van a leer sus libros, o ya los han leído, sino que puede ser que alguna vez vengan acá a San Marcos y lo conozcan directamente, ¿no? Me refiero a Edgar Morin. Edgar Morin tiene 101 años y es el pensador más importante del mundo. Lo leen todos los jóvenes de todas las universidades, todos. O sea, ustedes van a cualquier universidad del mundo, ¿no? Y ustedes comparten con los estudiantes y van a decirle, el estudiante, digamos, común y corriente, entre comillas, va a decirles, he leído Introducción al Pensamiento Complejo, que es el libro más importante. Se ha vendido millones de libros de Edgar Morin, ¿no? Es el único pensador en la historia que ha recibido un premio de la UNESCO que se llama el Ciudadano Planetario, ¿no? Entonces, Edgar Morin se escribe Edgar Morin, pero como es francés se le pronuncia Morin, ¿no? Pero si ustedes lo buscan en internet es Edgar Morin, ¿no? Entonces, Edgar Morin es el pensador más importante vivo, ¿no? Vino acá a San Marcos, vino el año 2007, ¿no? Me comentan algunas amistades que ha venido después 3 o 4 veces más, pero ha venido incógnito, porque le ha interesado algunos aspectos de la cultura peruana y los está investigando y ya publicó algo, ¿no? Entonces, Edgar Morin es el teórico de la complejidad. O sea, el lenguaje de ustedes como generación del Bicentenario van a hablar de la complejidad,
Y la complejidad son la cantidad de interacciones que uno debe tener en cuenta para explicar algo, para comprender algo, ¿ya? O sea, como dice Morán, es un concepto cuantitativo, ¿no? Entonces, cuando ustedes estudian en su especialidad, en este caso estamos en Ciencia de la Salud, tienen que ver todas las interacciones que se producen para explicar un hecho de salud, ¿no? Hay factores determinantes, hay factores contribuyentes, hay factores desencadenantes de una enfermedad o de un cuadro clínico, ¿no? Entonces, esa complejidad, ese concepto de la complejidad es un concepto de esta época, ¿no? De la sociedad del conocimiento. O sea, el conocimiento se convierte en una estructura fuerte, ¿no? Entonces, decimos, aquí algunas transparencias, no me gusta leer porque cuando leo mal, ¿no? Tenemos la sociedad de la información, ¿no? Dice, se utiliza cuando se tratan aspectos tecnológicos, ¿no? La sociedad del conocimiento y la sociedad en recto. El pensador que ha creado estos conceptos es Manuel Castel, ¿no? Manuel Castel es un español de Barcelona, pero que casi toda su vida intelectual ha vivido en Norteamérica. Ahora ya volvió a España, ¿no? Él tiene 78 años de edad, ¿no? Hace 3 años ha sido ministro de Educación en España, ¿no? Y renunció, renunció porque él es teórico. Teórico, no crean que teórico es ser fácil. Teórico es lo más difícil en la formación profesional, ¿no? Acá en la universidad, ustedes vienen a tener formación teórica. El que no tiene formación teórica no es buen profesional. ¿Qué cosa es formación teórica? Es la teoría científica, ¿no? Y en el sistema peruano se ha dividido la educación tecnológica y la educación universitaria. En la educación tecnológica tienen formación práctica. En la universidad, formación teórica, o sea, formación científica, o sea, la teoría científica, ¿no? O sea, en otras palabras, los profesionales que venimos a la universidad tenemos explicación por qué se producen los fenómenos. Tenemos capacidad para hacer experimentación científica, para encontrar la relación de causa-efecto o los factores contribuyentes. El hecho privilegiado de la ciencia es el método experimental, de la ciencia moderna, ¿no? Tenemos 500 años de modernidad, ¿no? Hace 500 años surgió la modernidad y todavía se mantiene la modernidad, ¿no? Y en la modernidad surgió la ciencia moderna, ¿no? Y la ciencia moderna es la ciencia experimental, ¿no? Que nos nutre del conocimiento, es el criterio de verdad más importante. Entonces, si nosotros tenemos formación teórica, es que podemos hacer experimentación científica, ¿no? Y ustedes en las aulas, en la currícula, en el plan de estudios, porque acá hay un organismo que se llama SUNEDU, ¿no? Y ha confundido totalmente la planificación universitaria, hablan de malla curricular, ¿no? Es el concepto más simplista que puede existir para explicar la planificación de los estudios universitarios, ¿no? Y también algunas autoridades también hablan malla curricular y todos hablan malla curricular, ¿no? Malla curricular es un gráfico, nada más. El concepto principal de la planificación es la gestión del plan de estudios o el plan curricular, ¿no? Pero cuando hablan malla curricular, ¿no? Está bien para los que son profanos de la educación, los que son ajenos a la formación, bueno, no saben lo que hablan, pues hablan malla curricular, ¿no? Entonces, el tema es que esa es la connotación de la formación teórica, ¿no? Los más importantes científicos en el mundo son teóricos, en la física, en la química, en la psicología, en las ciencias sociales, en el derecho, etc. Si uno no es teórico, no es nada, ¿no? Entonces, esa es la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento nos da esos instrumentos. Pero Manuel Castel
que es este pensador que ustedes lo van a estudiar, por eso también, al igual que Egan Morán, a Manuel Castells lo estudian en todo el mundo, ¿no? Él nunca ha venido acá al Perú, ¿no? Yo espero que alguna vez venga, ¿no? Nunca ha venido acá a San Marcos, como Egan Morán se ha venido, y acá se le dio el grado honorífico de doctor honoris causa, y estuvo acá en este auditorio, ¿no? Y desde este auditorio dio una teleconferencia en el año 2007 que se llenaron de cámaras. En esa época no era como ahora, que hay mucha facilidad tecnológica. En esa época era muy difícil y se transmitió a 35 universidades de América Latina, porque era la primera vez que venía a América Latina, ¿no? Y se transmitió, yo recuerdo que no pude entrar y lo vi en mi facultad, porque ahí se puso pantalla gigante, y en varias facultades se puso pantalla gigante, porque acá era difícil ingresar, ¿no? Por la cantidad de gente que lo conoce, pues que conocía su pensamiento. Y se distribuyó un libro, que es el segundo libro que le voy a citar. El primer libro, que es de Introducción al Pensamiento Complejo, y el segundo libro es Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. El Ministerio de Educación publicó 50.000 libros y los repartió gratuitamente, ¿no? Yo recuerdo bastante, la derrama magistral publicó también 50.000 libros y los publicó gratuitamente en todos los colegios, principalmente a los profesores, ¿no? Porque es importante, yo hasta ahora tengo las ediciones de esos libros, ¿no? Manuel Castells ha acuñado otro concepto, como se dice, la sociedad en red, ¿no? Entonces él dice que estaríamos pasando de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad en red. Y la red y el concepto red surgió no como nosotros lo creemos. Puede decir, estoy en una red, que estoy con mi celular. Ese no es el concepto red que maneja Manuel Castells. O sea, en todo caso, esa es la consecuencia. El concepto de red es la estructura del manejo del poder político, económico y delincuencial en el mundo, ¿no? Entonces él sostiene, o sea, ahora le voy a citar los libros que se están vendiendo acá en Lima, porque tiene una explicación de los sistemas de control mundial, ¿no? O sea, dice, el poder económico está asociado con el poder político y está asociado con la delincuencia. O sea, esa es la red más importante, ¿no? La delincuencia tiene una ubicación especial, el narcotráfico, ¿no? Entonces, dice, el narcotráfico está metido en la red del poder de control político en el mundo, ¿no? Entonces, dice, la red es el sistema de dominación en el mundo, ¿no? Pero han surgido en los últimos 10 años el contrapoder. Esa es la explicación que da Manuel Castells. Y el contrapoder son los movimientos de indignación social, o son las explosiones sociales, como hemos visto en los 2 últimos meses acá en Perú, que es algo nuevo. Se dio en Chile, se dio en Colombia, en Bolivia, se dio en varios países, pero acá el Perú ha llegado tardíamente, entre comillas tardíamente, ¿no? Donde la población se da cuenta, es un movimiento de indignación, no tiene ningún partido político, no está organizado, no tiene un líder, no se puede conversar con nadie, porque es un movimiento de contrapoder que se convoca por los celulares. No se convoca por un comunicado, no sale un partido político a convocarlos, no sale un líder a convocarlos, no. Es un movimiento espontáneo. Y eso le llama en el mundo los movimientos de indignación. Yo le recomiendo ese libro, se está vendiendo en Lima, La cuestión de indignación, que nos explica todos estos fenómenos sociales que ya ocurrió en Chile. En Chile todavía en Santiago digamos, que tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? El presidente Piñera subió el pasaje escolar, ¿no? Y en Santiago, así como acá en Lima, hay un colegio en el centro de la ciudad que se llama el Colegio Guadalupe, ¿no? Los principales colegios quedaban en el centro de Lima antes, ¿no? El Colegio Guadalupe, en Colmena quedaba el colegio privado más importante y el que ha sacado los más importantes intelectuales,
del Perú se llama el Colegio de la Inmaculada. Ahí funciona ahora la Universidad de Villarreal, ¿no? Es el colegio más importante, no sé si ustedes lo conocen, es más grande que la ciudad universitaria en Surco, entre Monterrico, ¿no? Tiene 1 millón de metros y es un colegio excepcional, ¿no? Ahí se pone un colegio privado aristocrático, cerrado. Ahí solamente estudian los hijos de los exalumnos. Ahí no estudia nadie más. No quiero decirle que han estudiado, pero han estudiado mucha gente que está en el poder, los dueños del Perú, todos han estudiado allá en el Colegio de la Inmaculada, ¿no? Y ese colegio quedaba acá en el Lima, en La Colmena, donde funciona ahora la Universidad Villarreal, ¿no? Ustedes ven ahí está la Virgen Inmaculada hasta ahora, ¿no? Entonces, en Santiago hay el colegio del Liceo. El Liceo, que es el colegio como el Colegio Guadalupe, el colegio más importante. Y entonces Manuel Castel estudia, dice que allí en un salón se pusieron de acuerdo, un salón del último grado de secundaria, no pagar el pasaje, porque habían subido el pasaje. Entonces, van al metro y, como se dicen los chilenos, se mariconearon todos, ¿no? Habían acordado en el salón y se mariconearon a ellos. Pero una chica dice, si hemos acordado no pagar el pasaje y no pagar el metro, yo no voy a pagar. Entonces la chica saltó la barra de pagar, de donde uno se registra, ¿no? Y al saltar la barra, los carabineros la reprimieron y la agarraron a palazos, ¿no? A la chica, una chica de 16 años. No recuerdo su nombre porque en la historia está ya, quedó registrado el nombre de esta chica. Entonces, los amigos, que eran como 40, se solidarizaron. Entonces se metieron a pagar sin pasaje, ¿no? Y en ese momento, toda la gente que estaba esperando el metro se solidarizó y empezaron a repudiar a los carabineros. Ese es el movimiento de indignación, ¿no? Espontáneo, de solidaridad, ¿no? Se solidarizaron ahí. Al día siguiente se difundió la noticia y en una semana hubo una movilización en todo Santiago de 1 millón de personas, ¿no? Por indignación a la masacre que había tenido la chica. Entonces, eso lo escribe Manuel Castel lúcidamente, ¿no? Dice, ese es un ejemplo de indignación, ¿no? Que de una organización espontánea no hay ningún partido político, no haya ningún líder, nadie convocó, ¿no? Entonces son movimientos sociales que se están dando por estos efectos de la sociedad en red, ¿no? Que es la sociedad que se está gestando, dice, una nueva configuración, Aquí no tienen nada que ver los partidos políticos, ya perdieron vigencia los partidos políticos, ¿no? Entonces, pues no tienen capacidad de organizar y menos de dirigir, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar a Manuel Castel, ¿no? Él es un sociólogo, el sociólogo más importante, como le digo, tiene 78 años y es lúcido. Yo he tenido oportunidad de escucharlo en España, en Madrid, ¿no? Entonces, es lúcido y además en la internet, en YouTube, hay varias conferencias de él. Creo que esta de Chile está ahí, está esa conferencia donde él explica, ¿no? Entonces, es otro pensador vivo que va a nutrir a esta generación, o sea, a ustedes, ¿no? Porque van a tener que estudiar. Entonces, los cambios de la sociedad moderna, yo ya les he explicado, tendría que explicar lo primero, la investigación estatal y privada. La investigación se ha convertido en una fuente fundamental para el cambio del mundo, la investigación, ¿no? Entonces, hay una serie de consecuencias que ya muy especializados, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Se han incrementado los servicios económicos basados en el conocimiento. Como le digo, el conocimiento es sinónimo de teoría científica, es sinónimo de formación teórica. O sea, el conocimiento se convierte en un poder. Cuando uno tiene más conocimiento, tiene más poder. Yo recuerdo cuando era estudiante, Pablo Macera me enseñó. Pablo Macera, ustedes ya saben, uno de los historiadores más importantes. Y acá en la universidad, las clases eran clases, obviamente, pero lo más importante era lo que discutíamos con el profesor en el pasillo. Y lo acompañamos hasta la cochera, ¿no?
Y en ese pasillo, él prácticamente yo aprendí más en el pasillo que en el salón, ¿no? Porque ahí los estudiantes hacían preguntas muy importantes, ¿no? Y a los profesores les gustaba mucho, ¿no? Entonces iba caminando, iba conversando, y en una oportunidad un estudiante le preguntó, le dijo, doctor Macera, doctor Pablo, dígame, ¿cuál es el intelectual más importante acá en el Perú? ¿O cómo se hace intelectual para ser importante? Le dijo, hay dos criterios. Un criterio que tenga mucha plata y que tenga relaciones interpersonales con una clase social que está en el poder. Y dijo, acá en San Marcos hay varios, y citó nombres. Varios profesores pertenecen a la aristocracia, tienen plata, publican sus libros, tienen relación en el poder. En esa época el decano era el que ahora fundó posteriormente el Canal N, ¿no? Después también él era profesor, los que fundaron, en esa misma época fundaron la Universidad de Lima, ¿no? Eran profesores acá, en la Facultad de Letras, ¿no? Y eran obviamente intelectuales, pero él decía, bueno, ellos tienen plata, se hacen famosos. Ese es uno. Segundo, el que no tiene plata, pero es inteligente. Porque el que no tiene plata y es inteligente, ¿no?, va a sistematizar el conocimiento. Y ese tiene vigencia. Dice, entonces, no es solamente tener plata. Pues dijo, yo tengo plata y publico, tengo mis relaciones. Es importante, el que no tiene plata es inteligente, ¿no? Y entonces nosotros le preguntamos pícaramente, ¿y usted quién es?, ¿no? Dijo, bueno, sin comentario. No quiero comentar, ¿no? O sea, ¿usted es el segundo o es el primero?, ¿no? Así que subió a su carro y se fue, ¿no? Obviamente que era el segundo, ¿no? Entonces, Pablo Macera, el historiador vivo más importante de los últimos años, ustedes eran niños de repente, en la época más difícil de acá el Perú, cualquier cosa que pasaba acá en el Perú, iban a su casa a preguntarle, que explique qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento. O sea, el conocimiento se convierte en un poder. El que tiene más conocimiento tiene más poder, ¿no? Entonces, y también tiene plata ahora, ¿no? O sea, Bill Gates no tenía plata, ¿no? Bill Gates se puso a estudiar en la Universidad Harvard y su padre tuvo que hacer un préstamo. ¿Ustedes saben cuánto vale un estudiante de la Universidad Harvard? Vale $1 millón anual. Es $1 millón anuales, ¿no? Y las empresas dan becas de $900.000 y los estudiantes pagan $100.000, ¿no? Entonces Bill Gates no tenía plata, su padre era un empleado bancario, ¿no? Entonces dice, pero yo quiero ir a la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces el padre dice, si pasas el examen, bueno, me hago un préstamo. Pasó el examen y se tuvo que hacer un préstamo, ¿no? Entonces, cuando pasó un año, eso está en un CD que lo venden ahí, biografía de Bill Gates, él mismo lo cuenta, ¿no? Entonces dice, pasó un año y regresó a su casa y dijo, me retiro de la universidad. Entonces su padre le dijo, si todavía yo no he pagado el préstamo, ¿por qué? O sea, me he quedado en deuda, ¿cómo te vas a retirar de la universidad? No me retiro. Y dice, ¿pero por qué te retiras? Porque lo que enseñan los profesores ya lo sé todo. No aprendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, además no soy el mejor alumno. Yo quiero ser el mejor alumno. O sea, su meta, todos nosotros, todos los jóvenes tienen metas, ¿no? Él se había puesto la meta ser el mejor alumno, yo no soy el mejor alumno. Entonces, para él se puede ir a la universidad, hablar con tu tutor, y efectivamente fue. Y el tutor dice, él ocupa el número 10 en el ranking de su aula, ¿no? O sea, hay 9 mejores que él, pero él quiere ser el mejor, pero no puede, ¿no? Es inteligente, entonces él dijo, era la Facultad de Matemáticas. Entonces le dice, se va a abrir una nueva facultad, una nueva carrera que se llama Informática. De repente ahí puede ensayar y que se meta a estudiar, pues.
le podemos hacer el cambio de carrera. Hizo el cambio de carrera. Entró a estudiar informática y a los 6 meses va a su casa y le dice a su papá, me quiero retirar. ¿Por qué? No aprendo nada, ¿no? Todo lo que me enseñan yo ya lo sé. Entonces su padre le dice, bueno, ¿y cómo pagamos el préstamo? No te preocupes, papá. Ya gané $1 millón de dólares y tengo un contrato para 5 millones más. Dice, ¿cómo? Sí, ya me contrataron algunas empresas para hacer programas informáticos. Y tengo varias empresas. Y acá en La Cochera vamos a abrir el estudio y mi mamá va a ser la tesorera, ¿no? Ya hablé con mi mamá, ¿no? Y se retiró de la universidad. Por eso que Bill Gates, cuando manda un mensaje justamente a los estudiantes peruanos, hace 10 años mandó un mensaje, ¿no? Y él decía, estudien, saquen su título, no hagan como yo. No hagan como yo, porque yo he tenido ese éxito comercial, pero no he tenido éxito en proyectos profesionales, ¿no? Es interesante, ese video también lo venden, es mensaje para los estudiantes peruanos, ¿no? Entonces, él era un genio, o sea, inteligente. Con su inteligencia se hizo millonario, ¿no? Entonces, que también ser inteligente, tener conocimiento, también es una inversión económica, eso es lo que les quiero decir, ¿no? Entonces, es esta época, es esta generación, es la sociedad del conocimiento, es la sociedad en red, ¿no? Eso es lo que estaría trazando. Bueno, todo esto ya hablé. Estos son los libros, este libro de Bill Gates, Redes de Indignación y Esperanza, es el libro que se está vendiendo acá en Lima. Yo lo he comprado acá en Lima, ¿no? Porque no lo ubicaba. Bueno, sí lo tuve, pero por prestarlo no me lo devolvieron, ¿no? Pero felizmente que lo encontré acá en Lima, ¿no? Y estos otros libros son importantes, pero yo recomendaría es Manuel Castel, que es el pensador más importante, o uno de los pensadores más importantes juntamente con Edgar Morin. Entonces, ¿cuál es el afrontamiento generacional que tenemos que tener, ¿no? Cambios sociales acelerados, hay muchos cambios sociales acelerados, participación paradigmática, ¿no? Paradigmática se refiere al conjunto de teorías que explican en cada disciplina el tema profesional o el tema científico, ¿no? Entonces tenemos que buscar y asumir un paradigma. Voy a correr un rato porque ya estoy contra la hora, disculpen que me haya extendido. Perdón. Compromiso ético, que son los valores que tenemos, el compromiso con la universidad, la pertenencia, la identidad sanmarquina es importante, ¿no? Tener cariño por la universidad, ser solidario entre nosotros mismos, no solamente cuando estamos en la universidad, sino cuando egresamos, ayudarnos entre los sanmarquinos. Eso lo hacen en todas las universidades, no es algo nuevo el sanmarquino. Todas las universidades hacen su integración y eso hay que hacerlo también y lo recomendamos. Desarrollo humano sostenible, que todo es el tema de los objetivos de desarrollo y la responsabilidad social, que acá en la universidad lo tratamos en los centros de responsabilidad social o el aprendizaje solidario. Hay una disciplina que se llama prospectiva, pero antes de eso, acá hay otro pensador que ya no está vivo, murió hace 5 años, pero también ha sido uno de los teóricos, que es Alvin Toffler, que escribió El shock del futuro, que es lo que nos interesa, ¿no? Este libro está completo en internet, ustedes lo pueden bajar, ¿no? Tiene 400 páginas, es uno de los ensayos más importantes que se haya hecho y que va a nutrir a todos los jóvenes, ¿no? Bueno, estos son 2 carátulas de 2 ediciones del mismo libro, ¿no? Alfred Toffler, acá alguna cita, dice, en los 3 decenios escasos que nos separan del siglo XXI, esto lo escribió en 1970, dice, millones de personas corrientes psicológicamente normales sufrirán una brusca colisión con el futuro. Dice, el término shock del futuro, en su forma más simple,
fue definido por Toffler como demasiado cambio o un periodo muy corto de tiempo. Actualmente, cada 10 años se duplica todo el saber acumulado por la humanidad desde el comienzo de la historia. Ya menos que uno esté muy bien informado, pasa con facilidad a la categoría de ignorante. O sea, el conocimiento, el shock del futuro es la desadaptación que tenemos por los cambios, ¿no? Ustedes han experimentado eso, ustedes ya han experimentado eso. Entre un año y otro año se modifican las funciones del celular, se modifican las funciones de las tablets, de las computadoras personales, ¿no? Cuando aparecieron las computadoras, las personas andábamos con CDs, todo se grababa en CD, pero antes andábamos para cargar la computadora para disco duro, porque no había disco duro. Después vinieron los USB, ahora ya no, ahora ya ni se usa USB, lo llevo en el celular o está en el drive, ¿no? Ya no tengo que comprar en el mercado CD para ver mi película, lo busco en todos esos programas mundiales en la cual nos dan esa posibilidad de buscar una película que queremos ver, etcétera. O sea, todo ya deja de ser material, ¿no? Entonces esos cambios van desadaptando a las personas. Obviamente ustedes como generación, ustedes tienen algunas capacidades mutantes. ¿Qué significa? Son nuevas capacidades que ustedes ya la tienen, que no la tengo yo, que es otra generación, para entender todos estos cambios tecnológicos. Pero pese a eso, van a haber cambios tecnológicos muy sofisticados que muy pocas personas van a atenderla. Por ejemplo, hay una categoría de personas que se llama en el mundo los cyborgs. No sé si ustedes sepan lo que son los cyborgs. Los cyborgs son personas con algunos dispositivos en el cuerpo, ¿no? Inclusive en el cerebro, ¿no? Una jovencita de 15 años, ¿ya? Bueno, mi nieta específicamente, ella se fue a la Universidad de Harvard hace 2 años, antes de la pandemia, el 2019. Tenía 15 años de edad y entonces ella dice que salió de un edificio y estaba con otra amiga o con un amigo y escuchó, había un chico ahí sentado y escuchó que hablaban castellano. Entonces se acercó y le dijo, ¿usted de dónde son? Del Perú. Yo también soy del Perú. Así, sí, yo soy del Perú, estoy acá en un proyecto, ¿no? Y el proyecto mío es controlar los objetos, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo? ¿Usted ven ese tronco allá? Sí, lo voy a traer a nuestro lado. Así que agarró con la mirada así, lo elevó el tronco y lo trajo acá. Dijo, vos traes esa silla también. La elevó y la trajo a la silla. Tenía incrustado un chip en el cerebro, en el movimiento voluntario, ¿no? En una zona especializada del cerebro, ¿no? Y a eso se llaman los cyborgs, ¿no? Que se están experimentando, estoy hablando hace 3, 4 años, ahora yo he leído que hay otros cyborgs mucho más sofisticados, ¿no? Mucho más sofisticados, ¿ya? Que lo escribe otro autor, que no lo he puesto acá, ¿no? Frank Fukuyama, es otro autor. Él tiene un libro que se llama El fin del hombre, ¿no? Así se llama. Él tuvo otro libro anterior que se llamó El fin de la historia, que fue muy criticado principalmente por los sectores marxistas, pues decía que ya había terminado el socialismo, el comunismo, ¿no? Pero después escribió el libro El fin del hombre, y ahí describe todos los cyborgs, ¿no? Describe todos los experimentos que se están haciendo, ¿no? Con los seres humanos. Entonces, esa es la cultura que ustedes van a tener que tener ahora. Si no tienen esa cultura, le va a dar el shock del futuro, ¿no? Que el shock del futuro es la incomprensión, la desadaptación, ¿no? Obviamente los adultos ya estamos con el shock del futuro hace rato, ¿no? Pero ustedes no deben de llegar al shock del futuro. Hay una ciencia que se llama prospectiva, ¿no? Hay 2 visiones de la prospectiva. Primero dice la ciencia que estudia el futuro para comprender y poderlo influir.
Y la segunda es una aproximación al conocimiento sobre el comportamiento futuro de instituciones o individuos, de acuerdo a las características observadas en un periodo de tiempo. Esto lo van a estudiar ustedes. No hemos tenido oportunidad de otra generación de estudiar. Es una nueva ciencia, que cómo se construye el futuro y cómo se construyen los proyectos personales generacionales, ¿no? Entonces es un gráfico que acá nos puede ayudar. Dice, ¿por qué hacer perspectiva? Dice, porque hay aceleración del cambio por aumento de incertidumbre. El futuro no está escrito en ninguna parte, el futuro es la razón de ser del presente. Este es lo que ustedes van a afrontar como generación, este es su perfil. Este es el perfil del presente y el futuro, ¿no? O sea, es la potenciación de los talentos. Disculpe, ¿cuánto tiempo tengo? Creo que ya me estoy pasando la hora. Me avisan 5 minutos antes, ¿ya? Porque de repente me estoy pasando la hora porque hay otro ponente que viene. ¿Ah? Ya. Voy a controlarlo. Ya. Entonces, hay una situación que se llama el posmodernismo, ¿no? El posmodernismo no es un desarrollo, es una involución, no es una época, por eso se dice manifestaciones posmodernistas, ¿no? La modernidad tiene estas características, ya les expliqué, aporta la racionalidad científica, la verdad se realiza en base a la demostración científica, o sea, los experimentos, ¿no? La conciencia ciudadana y los derechos humanizan al individuo. Esta es la configuración de ustedes, modernos. Pero hay unas manifestaciones postmodernas. Aparece la racionalidad tecnológica. La verdad se realiza en base a la demostración vivencial y la conciencia ciudadana se relativiza. La posmodernidad es un fenómeno que se está afrontando en todo el mundo. Le voy a poner didácticamente. Un estudiante moderno aspira a ingresar a San Marcos. O sea, ustedes que entran a San Marcos son modernos, ¿no? Un estudiante moderno aspira a sacarse 20, está contento, y si saca 11 se deprime, ¿no? Porque sus metas son bien altas desde la modernidad, ¿no? Por eso de la experimentación científica. Un estudiante postmoderno no aspira a sacarse 20, aspira a sacarse 11, ¿no? Y cuando saca 11 se alegra, ¿no? Con el respeto que merecen las otras universidades, ¿no? Cuando ingresan a una universidad chicha, se alegran, es como si hubieran ingresado a la mejor universidad del mundo. Ese es el postmoderno. O sea, el postmoderno es una involución, son aspiraciones muy elementales, ¿no? Por eso que tanto Morán, como Manuel Castel, como Drucker, como Fukuyama, todo eso dice, no hay que ser postmoderno, hay que continuar siendo moderno y hay que llevar hasta las últimas consecuencias la modernidad. Esto da para una conferencia especial, ¿no? Pero esa es la configuración que yo le digo, o sea, el perfil, ser un estudiante moderno. Tengo mucha incertidumbre, ¿no? Esta pandemia nos ha dado más incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es la caída de las verdades, ¿no? O sea, no hay verdades, entonces la incertidumbre es el desconcierto que tenemos. Y hay que saber manejar ese tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, en conclusión, un perfil de ustedes como generación tendrían que afrontar el shock del futuro, o no llegar al shock del futuro, o sea, no llegar al desconcierto, o sea, no llegar a la desadaptación por los cambios tecnológicos, los cambios sociales, tener explicación, ¿no? Hay que profundizar la tecnología informática. La tecnología informática es lo más acabado de la modernidad.
La tecnología informática no es posmodernidad, es modernidad. Hay que tener ciudadanía, ética y liderazgo, ¿no? Hay que empoderarnos. Ustedes como estudiantes tienen que empoderarse. Ustedes tienen que ser los futuros intelectuales, los futuros científicos, los futuros políticos, ¿no? Porque lo que tenemos es posmoderno. Con el respeto que merecen todos los congresistas, ellos son posmodernos, ¿no? Entonces, la mayoría no son profesionales. Con el respeto que se merece, ahí el domingo vi a un joven, a un señor que en Tarapoto manejaba una mototaxi, ahora es congresista, ¿no? Entonces, con ese respeto, congresista tiene que ser un legislador, es un padre de la patria, tiene que ser un profesional, tiene que ser un científico, ¿no? O sea, pero obviamente esos no son los requisitos para ser congresista. Para ser congresista es solamente tener ciudadanía, o sea, tener DNI, ¿no? Entonces, nada más, ese es el único requisito, ¿no? Es el sistema, pues que así se ha puesto, ¿no? Pero responsablemente los congresistas deben ser los mejores, ¿no? En Estados Unidos, y disculpe que ponga esta referencia, los congresistas contratan como asesores a los mejores profesionales del país, ¿no? A los mejores, ¿no? Acá una persona, con el respeto, una persona de limpieza, ¿a quién va a contratar de asesor? ¿No? O un mototaxista que es congresista, que es padre de la patria, que tiene que hacer, el congresista es un legislador, es el que redacta las leyes, el que aprueba las leyes, el que establece la norma de convivencia en el país, el que establece la norma de desarrollo del país, ¿no? Obviamente que una persona, excepcionalmente, que no ha ido a la universidad, puede ser una gran persona, un gran intelectual. Tenemos en la historia, ¿no? Pero no es el caso de este periodo de incertidumbre. Bueno, esto lo va a pasar por alto, es sobre la mente humana en este momento, ¿no? Las características, el desarrollo de los talentos. Ya este es un sesgo psicológico. Ya le he dicho, hay que empoderarse, ¿no? El empoderamiento es individual y en las comunidades. Esta es la acción de multinivel, ¿no? Donde se entiende la integridad, las características o la construcción de un perfil de esta época. Esta es una cita de Egan Morán, dice: es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Las certezas son las verdades. Tenemos que tener bien claro qué son las verdades. La verdad, en la ciencia, la verdad nace a partir de los experimentos científicos. Esa es la verdad. La verdad nace a partir de la medición de las relaciones. La estadística, ese es otro criterio de verdad. Otro criterio de verdad es cómo se interpretan las situaciones, se llama hermenéutica. Eso también es otro criterio de verdad, ¿no? Entonces, tenemos que tener las verdades bien claras en esta época de incertidumbre. Y por lo tanto, ustedes vienen a San Marcos a estudiar, a especializarse, a potenciar sus capacidades, a tener sensibilidad con la solidaridad, ¿no? Con superación de las desigualdades sociales, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad como jóvenes, ¿no? Entonces, como le vuelvo a decir, han ingresado a la mejor universidad del Perú y todos los profesores estamos contentos y vamos a darle todo lo que nosotros tengamos, ¿no? El problema, desafío al que nos enfrentamos: organización de los conocimientos, formación y educación y complejidad de los problemas. ¿En qué se resume eso? Aprender a pensar. Tenemos que aprender a pensar, ¿no? Los profesores en las distintas asignaturas van a darles el aprender a pensar, ¿no? Y dentro del aprender a pensar hay un tema que se llama pensamiento crítico. Pensamiento crítico es construcción o reconstrucción de conocimientos válidos. No entendamos el concepto peyorativo crítica que criticamos al otro, ¿no? Que lo destruimos al otro, no.
pensamiento crítico es un concepto mucho más profundo y que orienta toda la actividad intelectual de la persona, en este caso de los estudiantes. La complejidad humana, el ser humano es un homo complexus, o sea, es un hombre complejo, ¿no? Estamos acá en este nivel, sapiens, en el Homo sapiens y el Homo demens. Se llama, el Homo sapiens es el hombre con sabiduría, pero no solamente el hombre con sabiduría, sino el hombre que sabe, que es consciente de su conocimiento. Entonces, usted viene a la universidad para hacer metacognición. Es decir, metacognición es decir, tratar de ver sus metas con su mente, con sus proyectos. Eso se llama metacognición. Ser consciente a dónde tengo que llegar. Todos tenemos metas. Todos tenemos metas. El problema está cómo logramos la meta. Entonces, hay algunos que tienen más facilidad para lograrlo, hay otros que tienen más dificultad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las personas, no todos somos iguales, ¿no? Entonces tenemos que ser homo sapiens, hombres con sabiduría. Pero lamentablemente, este es un esquema de Gamorán, dice también hay el homo demente, el hombre demente. El hombre que destruye a las otras personas o se autodestruye. Y lo más débil es el femicidio. Los que matan a las mujeres son los hombres de mente. Pues la matan por la condición de ser mujer, ¿no? Entonces, es toda una explicación, ¿no? Entonces, tenemos que aspirar a ser homo sapiens y no homo de mente. Pese a que hay una gran cantidad en el mundo, por la crisis, por el posmodernismo, que podríamos adquirir esa configuración. Cinco generaciones implicadas que existen, ¿no? La generación Baby Boomer, que son todas las personas nacidas entre 1946 y 1964, son las personas que tienen más de 50 años. Sus padres de ustedes pertenecen a esta generación, o de repente pertenecen a la otra. Sus abuelos pertenecen a esta generación, ¿ya? Tiene una configuración muy típica, ¿no? Se llama Baby Boomers porque es la única generación en la historia que se han socializado con sus hermanos. Tenían mínimo 5 hermanos, normal 7, 8 hermanos, 10 hermanos, 11 hermanos. Entonces, por eso se dice Baby Boomer, porque nunca más ha habido una generación que ha tenido tantos hermanos, ¿no? Y que tiene características muy singulares. Después viene la generación X, los nacidos entre 1965 y 1975. Acá están sus padres, ¿no? Sus padres son generación X, ¿no? Generación X, que en esa época se escribió, fue una generación en crisis, con sus metas, con muchos conflictos, todavía dependiente de sus padres. La generación Baby Boomer era más independiente. Después viene la generación Y, no, disculpen, la generación del milenio, nacidos entre 1976 y 1992. Son los que tienen ahora entre 35 y 45 años de edad. Son los que están gobernando el mundo. Son los grandes funcionarios en el mundo, ¿no? Es una generación muy difícil, muy dogmática, muy cerrada, poco proclive al cambio. Es la generación que tenía 20 años, entre 15 y 25 años cuando entramos al milenio, o sea, hace 20 años. Por eso se le llamó generación del milenio, ¿no? Es una generación muy difícil. Yo como psicólogo me he especializado en esa generación, ¿no? O sea, conozco todas las características, todo eso, y les puedo decir, es una generación que tiene mucho talento, muchas capacidades, pero muy difícil por su sistema cerrado, muy individualista, ¿no? Busca el placer individual, y el placer individual es ganar plata, y no le interesa cómo, ¿no? Entonces, esa es la generación del milenio.
Después viene la generación Y, nacido entre 1993 y 2005. Ahí están ustedes, ¿no? Es la generación Y, ¿no? Es una generación de grandes perspectivas, es una generación llamada a cambiar el mundo, a construir, a generar alternativas, a crear nuevos paradigmas, a comprometerse, ¿no? a ubicarse en la nueva configuración del mundo, tanto en la sociedad del conocimiento como en la sociedad en red, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad les puedo dar charlas solamente sobre esta generación, nada más, ¿no? Para que ustedes tengan con mayor claridad. Y después viene la generación Z, nació entre 2006 y 2019. Son los niños menores de 10 años de edad, ¿no? Algunos estudiosos internacionalmente dicen que es la mejor generación. Es la mejor generación. Se va a empoderar, va a ser emprendedora, ¿no? Va a hacer sus proyectos muy particulares y van a revolucionar el mundo. Bueno, con esto terminamos y muchas gracias por la cuestión de la hora y bueno, estamos concluyendo ahí.